Yali, neno toca Lilica el Tonac. Hoy cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 10ª casilla de la 16ª trecena, el Tonali Matlacli Coatl, 10 serpiente, una serpiente tonada maravillosa que viene del rumbo del Tlahuistlampa, por donde sale el sol, el color es el rojo. Ella trae a su regente, que es la señora de la falda preciosa, la de señora de la falda de jade, la de los chalchihuites. Esos mismos chalchihuites hoy vamos a hacer nosotros. Así como el río corre y pule las piedras, hoy la señora Chalchutlicue nos va a pulir, nos va a dejar brillantes, porque incluso ella, cuando los niños estaban listos para recibir su nombre, era en un río en donde los llevaban, se los presentaban a Chalchutlicue y ella los nombraba. Bueno, pues esta señora viene acompañada hoy de esta serpiente preciosa, maravillosa, en el numeral 10. Y en este número tenemos al espejo humeante de obsidiana, Ayayauquitezcatlipoca, ese que nos va haciendo retos y bromas durante la vida para ayudarnos a crecer, a despertar esas esencias divinas que traemos adentro. Mirarnos en ese espejo es hoy una oportunidad para reconocer la grandeza que nos habita. Yayauquitezcatlipoca viene acompañado hoy de un ave de ojos grandes, maravilloso, tecolot, y los grandes hombres que se dedicaban al estudio de la medicina y todo esto que llamamos nahualismo, se podían transformar, bueno, no se transformaban literalmente, sino que emulaban la capacidad que tiene Tecolot de ir al Mictlán y regresar. Ir al Mictlán significa hacer ese trabajo de introspección. Recordemos que hay muchos relatos que hablan de esos cáliz chiquitos, encerrados, oscuros, en donde estos hombres de conocimiento, de mucha ritualidad y autosacrificio, entraban para meditar. Bueno, pues Tecolot, esa partícula del nombre de Tecolot se unía al del ser humano y entonces se llamaban los Tlacatecolot. Yo creo que también había Tlacacíhuatl, eso sin lugar a, no, Tlacacíhuatl no, porque sería hombre y mujer, es Tlacatecolot, ajá, y entonces sería, bueno, Tlaca es el cuerpo, también es el hombre, Ciguatecolot, Tlacatecolo y Ciguatecolot. Bueno, pues hoy nos podemos transformar en ese mismo Tecolot para hacer un trabajo de introspección y reconocer nuestra grandeza. La señora de la noche es Tlazolteot, la tejedora de los destinos, la gran compostera, la medicina, el principio femenino maduro, la gran paridora. Bueno, pues en este rincón del universo, allá en el Omeyocan, surge, viene corriendo como las aguas, la serpiente. La señora Chalchutlicue hoy nos va a susurrar secretos antiguos. Esta serpiente maravillosa se desliza como un pensamiento que busca su forma. Serpenteando entre la luz y la sombra, es un torbellino de determinación, un eco que resuena como un tambor guerrero que nos invita a emular al gran Yayauquitezcatlipoca, el señor del espejo humeante. Imagina al Tecolot, un búho que navega la oscuridad con ojos de obsidiana reflejando el espejo humeante del mismo Yayauquitezcatlipoca. Su mirada, a la vez profunda y aterradora, sugiere que en la penumbra hay caminos ocultos, portales que desafían la razón. Sin embargo, el miedo a perderse en esos oleajes oscuros es solo un velo. Tras él, el río de la transformación aguarda, pulido por el tiempo como la piedra que se vuelve una joya. Así, cada nacer y renacer es un tejido en el telar de Tlazolteotl, donde la fibra preciosa de la Xucoatl, la serpiente de fuego, se despliega recordándonos que la vida es un entrelazado de experiencias. Hay un arte en dejarse llevar, en fluir como las aguas que danzan sobre la tierra, en sentir la energía vibrante de la naturaleza que nos llama a despertar. Pero, oh, peligroso espejo, ¿quién se atreverá a sumergirse en sus profundidades? En el oscuro abismo donde la esencia se separa de la forma se encuentra la sabiduría de aquellos hombres de conocimiento, de los Tlamatinime.
Aquellos que han aprendido a escuchar el murmullo del viento, a leer las señales del cielo, son ellos los que con cautela y sigilo enfrentan sus propios monstruos y emergen transformados como la serpiente que cambia de piel. Hoy nos toca a nosotros hacer ese trabajo. Así, Matlactlicoatl nos invita a ser guerreros de nuestra propia noche, a danzar en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, a recordar que somos también el río que fluye, la transformación en curso, la chispa de luz que desafía la sombra. En cada paso, en cada decisión, nos convertimos en tejedores de nuestro destino, en la creación de un mundo donde la intuición y la razón danzan en perfecta armonía. Y como a nosotros nos gustan los cantos, este es el canto que hoy les traigo. Oh Matlactlicoatl, serpiente de luz, quien en el umbral del tiempo se desliza tejiendo destinos en el telar del agua con la falda preciosa de Chalchutlicue, corres como río, fluyendo en la tierra. Eres el eco del numeral 10, la fuerza de su regente, del Yayauqui Tezcatlipoca que llama al liderazgo, la determinación que despierta en cada corazón que se atreve a soñar, a mirarse en ese espejo de obsidiana donde la noche revela sus secretos. En tus escamas se ocultan las voces de los tlamatines, sabios que han escuchado el murmullo del viento, la melodía de las fuerzas naturales que vibran en cada rincón del ser. Eres la sabiduría que brota cuando la intuición se despierta en el alma. Oh Matlactlicoatl, en ti el cambio se hace piel, la metamorfosis que abraza lo sagrado, la medicina que sana las heridas ocultas, la transformación que desafía el miedo y la incertidumbre del abismo. En tu danza la dualidad se encuentra, luz y sombra, tejen su canto mientras la señora de la noche, Tlazolteotl, barre los caminos y abre senderos tejiendo con hilos de sensualidad y creación la esencia misma de la vida que renace. Eres fertilidad que germina en la tierra, el susurro del maíz que despierta en la lluvia, la renovación que brota en cada rincón, como el ciclo eterno de la vida donde cada semilla en su tiempo se convierte en un canto de esperanza. Que quienes caminan bajo su signo sean guerreros de su propia historia, que escuchen el susurro del agua, que sientan el pulso del universo y como tú, Matlactlicoatl, sean las serpientes luminosas que recorren con valentía la senda del destino. Hoy seamos esas serpientes que broten, que corran sobre la tierra, que transformen con su tona cada rincón que toquen. Y nuestro conjuro es el siguiente: me acercaré al mar, la arena se cuela entre mis dedos, al retorno de la ola que me besa los pies. Hoy yo mismo soy Matlactlicoatl, quien sin dejar de estar vivo se funde con Chalchutlicue, espejo alquímico donde encontrarse con uno mismo y morir, desprenderse del dolor y toda programación limitante, me permitirá mirarme en ese espejo de Yayauqui Tezcatlipoca, transformada en una Xucoatl, una serpiente de fuego, energía de luz, calor, el llamado sonoro que enciende la voluntad, despierta los sentidos y anima el corazón. Hoy yo mismo soy hilo color de jade, precioso hilo en el telar de Tlazolteotl. Yo soy el bien que fluye permanentemente hacia la expresión florida con la sonrisa sublime del recién nacido. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Tiota, hoy vístete de rojo, asúmete como una serpiente. La sabiduría, la intuición despierta, el tono que fluye sobre la tierra, la transformación. Quítate todo aquello que te impide crecer. Recuerda que, como dice Jodorowsky, a veces lo fundamental es solamente una funda mental. Libera tu pensamiento y sé esa serpiente tonada que brinda todo lo que es. Timota, hasta pronto. Te quiero mucho. Saludos a mis amigas Coat.